Mi nombre es Alejandro Morlachetti. Estoy grabando esta clase, este módulo, en el marco de la especialización de Migración y Asilo con la perspectiva de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, y en particular con relación a la niñez en el contexto de la migración. El aspecto que quiero compartir con ustedes en este tiempo es la importancia de la prevalencia de los derechos de la niñez por sobre el concepto de el niño migrante. Una aclaración que quiero hacer de entrada es que me voy a estar refiriendo a niño, niñez, niño en general, pero desde ya, por supuesto, esto no tiene ninguna connotación de discriminación de género, sino que desde ya que abarca tanto niños, niñas y adolescentes. Es decir, también la evolución etaria cuando hablamos de niñez, que va desde la primera infancia, desde la niñez propiamente dicha, lo que se suele llamar también adolescencia, e incluso algunos también definen en la última etapa una etapa de juventud. Pero, es decir, básicamente lo que estamos hablando es de aquellas personas menores de 18 años y que están abarcadas por los derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es importante aclarar que en las últimas décadas, en la región, en América Latina, y me refiero a América Latina, y Centroamérica y México, ha habido una tarea legislativa importante, inclusive también de políticas públicas en muchos países, en lo que respecta a esfuerzos para adaptar la normativa y los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito doméstico. Es decir, traer los principios y normas de la Convención a través de lo que generalmente se ha dado en códigos o leyes llamadas de protección integral, que en general, más o menos, han sido bastante abarcativas y han traducido bastante bien la Convención de Derechos del Niño en el ámbito del derecho interno de los países. Esto no necesariamente quiere decir que después la efectividad de la aplicación ha sido al mismo nivel que lo declarativo de la legislación, pero sí no hay ninguna duda que en la gran mayoría de los países, con algunas excepciones en la región, la norma, los derechos de la niñez están claramente incorporados en la legislación doméstica, más allá de la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, y esto ha sido acompañado también por otro fenómeno, que es los sistemas de protección integral. Es decir, generalmente estas normativas, estos marcos jurídicos, estos códigos de niñez, incorporan una serie de instituciones que en la mayoría de los casos se han dado a llamar sistemas, con un enfoque sistémico, es decir, sistemas de protección integral. Es decir, cómo establezco una serie de instituciones que están conectadas a través de un sistema que en teoría están trabajando con un objetivo común y articulándose y coordinándose para una mejor protección de la niñez. Esto es muy importante porque la idea central que vamos a estar compartiendo hoy es que los niños, más allá del contexto y más allá de las cuestiones que adjetiven a ese ser niño, que es niño migrante, niño en el contexto de la migración, niño nacido en el país, hijos de migrantes, etcétera, etcétera, o niños migrantes no acompañados, o niños con padres en situación irregular o de indocumentación, etcétera, etcétera, y todas las calificaciones que podemos buscar con respecto a la niñez en el contexto de la migración, o inclusive niños dejados atrás por padres o familiares que han migrado, en todos los casos, el punto central, la idea central que hoy tiene que llegar como el gran mensaje es, en todos los casos, primero es un niño y después es todo lo demás. Es decir, primero es un niño y después hay algo que lo adjetiva, que hay algo que lo puede afectar o mejorar, no importa, pero hay algo que se agrega que es que además es migrante. Esto es lo mismo que si dijéramos, es un niño que tiene algún tipo de discapacidad. El primero es un niño y además el hecho de la discapacidad en todo caso hace que necesitemos políticas además activas adicionales. Si la migración le implica algún tipo de vulneración, algún tipo de vulnerabilidad adicional por el cambio de lugar, por lo que sea, implica políticas agregadas por esa adjetivación. Si es un niño indígena, lo mismo. Si es un niño afrodescendiente, lo mismo. Es decir, siempre primero, además
de lo que lo agrega, de lo que lo caracteriza a ese niño, primero está el concepto de que es un niño. Y lo otro, en todo caso, debe ser un agregado para que exigir políticas todavía más focalizadas y todavía de mayor protección a los efectos de compensar cualquier situación que esa situación adicional le pueda o no le pueda agregar en términos de vulneración o de mayor necesidad de acompañamiento para proteger sus derechos. Y este es el punto central. Entonces, si un niño es niño antes que todo lo demás, pertenece sin ninguna duda a esa normativa de niñez y a ese sistema de protección integral del país que se trate. Esto, además de devenir de todo el marco normativo y de todo el corpus iuris, de todo el cuerpo normativo que acompaña a la Comisión de los Derechos del Niño, surge de un artículo fundamental que está prácticamente en todos los tratados de derechos humanos y que además está en el artículo 2 de la Comisión de los Derechos del Niño, que es el principio de no discriminación. No puedo discriminar en el goce y ejercicio de los derechos que componen o que están presentes en esta convención por ningún motivo propio del niño ni por ninguna condición de los padres. Este es un principio central, transversal y uno de los principales principios y rectores de la Comisión de los Derechos del Niño. En todo caso, otra vez, como ya lo mencionaba, si alguna característica del niño que se agrega al concepto de niñez significa que tiene una mayor vulnerabilidad, en todo caso, además de la protección debida a todos, le debo dar la protección esa adicional para ponerlo en pie de igualdad y de equidad con respecto al resto de las niñas. Pero nunca se puede usar como una disminución o una menor protección de derechos. Lamentablemente, muchas veces en la práctica, este es el caso. Es decir, a pesar de la claridad en términos de principios y normativa en lo que se refiere a esa protección y a esa protección incluso, si es necesario, adicional, pasa lo contrario. Si el niño tiene, por ejemplo, algún tipo de discapacidad, eso se complejiza su acceso, por ejemplo, a su acceso a ciertos lugares por ciudades que no están adaptadas arquitectónicamente. Si esa discapacidad tiene algún aspecto en términos de discapacidad mental, hay escuelas que no están adaptadas o no se le facilita el acceso a las escuelas con los más chicos. Si es un niño que vive en un ámbito rural o pertenece a un pueblo indígena, no se respeta sus derechos como comunidad y como individuo que tiene que ver con su cultura, con su idioma y demás. Si es un niño afrodescendiente o con una cuestión étnica, no se tienen en cuenta muchas de las cuestiones que tienen que ver con su acceso a la salud, la multiculturalidad, el respeto otra vez de su cultura, de su idioma, etcétera, etcétera, en el ámbito escolar. Y si es un niño migrante, muchas veces, como sabemos, y como seguramente habrán ido viendo a lo largo de esta especialización, es ese concepto de migración o de la condición de regularidad o irregularidad de los padres puede afectar directamente al niño en el goce directamente de sus derechos. Es decir, a partir de la calificación, lo que acompaña al concepto de niñez, niño, migrante, prevalece el concepto de migrante, pero además prevalece en un sentido negativo. Es decir, exactamente lo contrario de lo que nos pide el espíritu de la Convención. Es migrante o sus padres son migrantes, consideramos que no están, o pongo además el agregado de si están en una situación de indocumentación, etc., y eso prevalece por sobre la condición de protección y por sobre la condición de apoyo adicional en caso que fuera necesario que se fuera considerado como una vulnerabilidad. Y este es un problema central y muy grave en la región. Esto, por supuesto, pasamos a expresiones, todas muy importantes, pero pasamos a expresiones de omisión, donde, bueno, no está prohibido que vaya a la escuela, no está prohibido que vaya al centro de salud, no está prohibido tal cosa, pero tampoco facilito el acceso. Entonces no lo facilito en términos de idioma, no lo facilito en términos de integración, o no lo facilito en términos de algunas estigmatizaciones que pueda haber, o estereotipos que complejizan o que no facilitan la integración del niño en la sociedad. En otras situaciones más complejas todavía es, como no tiene documentación, no le facilito el ingreso a la escuela directamente, o no lo dejo entrar a la escuela, o lo dejo entrar a la escuela y después luego no le doy el diploma porque por además no respeta el derecho a la identidad, o no tiene un documento de identidad, o no se consiguió la partida de nacimiento, y así otros tipos de obstáculos. En el extremo, además ese niño, realmente a veces no acompañado, termina privado de su libertad bajo diferentes eufemismos con los cuales llamamos a los lugares, albergues, etcétera, pero que finalmente son lugares de privación de libertad, termina privado de libertad solamente por una condición que no lo meritaría en ningún caso, que es el hecho de estar migrando y no haber cumplido con alguna formalidad en términos administrativa, en términos de
de tener los papeles en orden. Entonces, fijémonos que hay una amplísima gama de omisiones o acciones en términos de incumplimiento de este deber ser de proteger en particular los derechos de la infancia, en donde se plantean diferentes variables de cómo un niño, por su condición de migrante o la condición de migrante de su padre, puede ver vulnerados sus derechos, y este principio central que hoy mencionaba es tan simple que no lo puedo discriminar ni por su condición ni por la condición de los padres. Por eso es muy importante reafirmar esta condición como principio general, más allá después de su aplicación práctica, de es un niño, más allá de ser migrante, y por lo tanto el lugar al cual corresponde es a un ámbito y al sistema de protección integral del país de destino o de tránsito. Es decir, y en los casos en que no es un niño migrante, porque por ejemplo es un chico que permanece en su país de origen y que han migrado los padres, esto pasa particularmente en aquellos países en donde hay flujos importantes de migración y hay algún miembro o varios miembros de la familia migran y muchos de los chicos quedan a cuidados de hermanos mayores o a cuidado de sus abuelos, etc. En ese caso, no se plantea la situación de él como migrante, como extranjero, porque es nacido y es ciudadano de ese país, pero sin embargo es el tener en cuenta la posible propia vulnerabilidad que genera el hecho de la desintegración familiar y el no tener y que haya políticas sociales y políticas de integración dentro del sistema de protección integral que visibilice las necesidades específicas de ese niño en esa condición. Además de un fenómeno particular, sobre todo en ciertas zonas, por ejemplo en Centroamérica, de las posibilidades que ese niño necesite, quiera, intente migrar por sus propios medios en situaciones de alta peligrosidad a los efectos de reunirse con su familia o escapar de una situación de necesidades económicas o de violencia en algunos países, con lo cual es plantearse cómo el Estado resuelve esas cuestiones, incluso cuando lo que se plantea es la voluntad del niño de migrar para reunirse con sus familiares o con sus padres en el país de destino. Otra vez, cómo manejamos esta cuestión en términos de interés superior y en términos de cuáles son las políticas correctas para acompañar la decisión de ese niño en ese contexto. He manejado, y ahí ya acabo de mencionar por primera vez el tema del interés superior. Seguramente lo han escuchado más de una vez, no es un concepto nuevo, pero sí es un concepto central de la Convención. Es decir, al principio de no discriminación se le acompaña el principio también rector o transversal del interés superior. Y esto básicamente está definido en una cuestión central. Primero, en toda decisión que se tome por parte de autoridades públicas o en cualquier ámbito, siempre se debe tener en cuenta el interés superior del niño. ¿Y el interés superior del niño cuál es? Siempre es aquel que se acerca a ser aquel que logra la consagración y el respeto de la mayor cantidad de derechos posibles. ¿Qué derechos? Los derechos que están en la Convención, los derechos que están en la legislación, la normativa de infancia de cada país. Y además hay otro concepto también, es que en ningún caso el interés superior se debe rendir a ningún otro interés. Y esto, por ejemplo, si lo quieren ver con mayor especificidad, en la observación general 14 del Comité de los Derechos del Niño sobre el interés superior nos explica claramente que cualquier otro interés, la seguridad nacional, la soberanía nacional, la prevención de la migración, cualquier otro interés debe rendirse ante el interés superior del niño. El interés superior del niño, o sea, los derechos del niño, ese principio de no discriminación de las niñas, está siempre por encima de cualquier otro interés de cualquier otra índole. Y esto también es un principio fundamental a tener en cuenta. De la combinación del principio de no discriminación con el interés superior, obviamente, se queda más claro que nunca que siempre el niño debe quedar bajo un régimen y bajo una protección que sea la que más le conviene. Y obviamente, si uno tiene que mirar cuál es la más conveniente entre autoridades de infancia y una normativa de infancia y un sistema de protección de la infancia y un ámbito de autoridades migratorias, legislación migratoria y instituciones migratorias que están mirando más el tema del control migratorio, obviamente no cabe ninguna duda que el lugar que naturalmente le corresponde al niño siempre es el otro, el de la infancia, y no el de la migración. También esto siempre está acompañado por otro de los pilares de los derechos de niñez, que es el derecho a ser escuchado y ser debidamente tenido en cuenta, y esto
Es imposible saber cuál es el interés superior del niño si no lo escucho y si no sé qué es lo que le está pasando. Esto va a depender, por supuesto, también de la evolución de sus facultades. Hay diferentes formas. No lo hemos escuchado a un chico de 2 años, de 4, de 10, de 12, de 14, de 16 o de 17 años, pero siempre hay que tenerlo en cuenta y debo buscar la información de lo que necesita, de lo que pide, de lo que requiere y por qué a los efectos de cualquier decisión que se tome cuando está bajo la decisión de una autoridad pública, sea en su país de origen, país de tránsito o de país de destino. Eh, Todos estos principios que los podemos eh, traer desde la Convención de los Derechos del Niño, es importante destacar que han sido recogidos de diferentes maneras, pero básicamente en este mismo sentido, por la opinión consultiva 21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y esto por qué es importante? Porque si bien en la observación general 6 del Comité de los Derechos del Niño, con respecto a lo, como se llama ahí en la observación, los menores no acompañados, ya encontramos que algunos de estos principios están presentes, la opinión consultiva 21 de alguna forma ha avanzado en ese corpus iuris, en ese conjunto, en esa interrelación entre la Convención de los Derechos del Niño y los tratados y derechos y las resoluciones y las normas de derechos humanos en relación a la migración. Y en esa combinación, en la opinión consultiva 21 de la Corte Interamericana nos deja algunas cuestiones centrales que además ya no son expresiones académicas, doctrinarias, de autores y de académicos que tenemos opiniones sobre la cuestión, sino que la Corte Interamericana, en una expresión a través de una opinión consultiva, con el valor jurídico que tiene para los países de la región que forman parte de este sistema interamericano, esto es desde 2014 un evento, un hito jurídico que no es menor. La Corte Interamericana, en esta opinión consultiva, deja claro esta cuestión de que debe prevalecer el sistema de protección de la infancia, que debe prevalecer la normativa de infancia, por sobre cualquier otra consideración. Deja claro que esto es lo que acompaña y esto es la forma de consagrar en la práctica y en términos reales el interés superior del niño. Y esto va acompañado de una cantidad de principios y una cantidad de conclusiones que saca la Corte Interamericana o que expresa la Corte Interamericana en su opinión consultiva, que es la consecuencia de eso, porque a partir de que uno dice que el sistema de protección de infancia prevalece, esto implica una enorme cantidad de consecuencias. Tengamos presente, yo recuerdo que en una investigación de hace unos años que se hizo consultando a algunas autoridades de infancia de los países del Mercosur, cuando se le preguntaba sobre el tema de niños migrantes, y muchos de ellos contestaban que eso no era su área, que yo no trabajaba en migración. Bueno, esto era preocupante porque claramente las autoridades de infancia de algunos de estos países no habían en su momento consagrado, no habían internalizado esta cuestión, que antes de ser migrante es niño y por lo tanto por supuesto que le correspondía. Pero la primera reacción en algunos países por parte de las autoridades de infancia era directamente que no era su área, que ellos no tenían un área de migración, que eso correspondía a otro ámbito. Algunos decían Ministerio del Interior, otros decían la autoridad de migración tal, pero era como que el tema lo superaba. El tema no era parte de ellos. No estaba en su agenda política, no estaba en su cuestión. Cuando la Corte ratifica esta idea ya jurídicamente de que los sistemas de protección integral son el lugar natural donde el niño debe encontrar la protección de sus derechos mientras se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado, más allá de su condición jurídica y la de sus padres, da por tierra esta idea de que el país puede decir, no, mire, mi política de infancia o mis autoridades de infancia no se encargan de estos temas. Eso lo dejo relegado a las autoridades migratorias. Entonces, acá hay una primera consecuencia directa de este principio. La otra se puede ver en varias decisiones o varias de las conclusiones que explicita la Corte en la opinión consultiva. Una es la del principio de no detención, que correctamente la Corte lee que el artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño sobre la excepcionalidad de la privación de libertad está solo destinado exclusivamente a casos en donde está en juego el conflicto con la ley penal, es decir, un chico que comete un delito, y bajo ningún punto de vista ese artículo es aplicable a niños migrantes, y por lo tanto la consecuencia de eso lógica es
No se puede en ningún caso privar de libertad, y otra vez, y la palabra privar de libertad es en un contexto amplio, es decir, toda vez que un niño no pueda salir de un lugar por orden de autoridad pública, es decir, no importa cómo se llame el lugar, no importa el nombre que le demos, no importa cuál es el destino que tenga, si no puede salir de un lugar por orden de autoridad pública, está privado de su libertad. Entonces, no se puede privar de libertad a un niño por una cuestión de migración, obviamente, y la otra es con respecto a cuando los padres tienen la posibilidad de quedar privados de libertad por su irregularidad migratoria, en cuanto que el interés superior del niño funcionaría como imán, como centro de gravedad, porque si el lugar natural del niño es estar con los padres y los padres están privados de libertad y el niño no puede estar privado de libertad, entonces la solución debe ser una alternativa para todo el grupo familiar, es decir, fuera del ámbito de privación de libertad. Entonces, el interés superior del niño arrastraría también la condición y la situación del resto de la familia. Y también hay consideraciones de la Corte con respecto al tema de las decisiones, qué pasa con un niño, sea con su familia o no acompañado, en términos de devolución al país de origen. Y esta consideración amplia, que ya se venía manejando en otros documentos de Naciones Unidas, de que yo tengo que resolver, tengo que llegar a soluciones duraderas y que eviten la posibilidad de mayor vulneración de derechos. Y que además, en términos de niñez, como ya lo venía diciendo el Comité de los Derechos del Niño, la cuestión a analizar del riesgo de volver al país de origen o a un tercer país o al país que venía inmediatamente, no debe ser muy amplia y no debe ser solamente situaciones de extrema gravedad, de riesgo de vida, etcétera, etcétera, sino cuestiones que tienen que ver con inclusive sus necesidades básicas, es decir, la posibilidad de alimentarse adecuadamente, la posibilidad de tratamiento de salud, es decir, cuáles son las posibilidades de nivel adecuado y digno de vida, como dice el artículo 27 de la Convención, si se lo devuelvo al país de origen. Para eso, obviamente, y muy claramente en los casos de los menores no acompañados, la única forma de determinar esto es, primero, por supuesto, siempre admitiendo al niño en frontera para que entre, remitiendo a la autoridad de infancia, haciendo un análisis de su situación, cómo está ese niño, qué le pasa, por qué llega ahí, qué está buscando, dónde va, si ese era el país destino o este es un país de tránsito hacia otro, y averiguando justamente en diálogo con las autoridades de infancia entre los países cuál es la situación y cuáles son los riesgos a que se somete ese niño si vuelve a su país de origen. Y si su familia a la que está buscando está en un tercer país, está en el país que se encuentra ahora, o la mayor parte de la familia quedó en el país de origen y es un lugar que puede o no puede ser de su referencia. Esto idealmente, y por ahí la Corte maneja el concepto también, debería atraer o posibilitar que el niño llegue a donde está su familia para la unificación familiar, o atraer a la familia al lugar del niño. Es decir, en todo caso, otra vez, el centro de gravedad del derecho del niño es central en cualquier análisis que hagamos en términos de cuáles son las políticas y las medidas en el contexto migratorio con respecto a la niñez. Es siempre que tenemos, sea el niño como alguien que está solo en el ámbito de la migración, sea el niño en el contexto de una migración acompañada con su familia, sea el niño dejado atrás por su familia, en cualquier contexto, es el niño la figura central. Ese es el concepto de sujeto de derechos, ese es el concepto de no discriminación, ese es el concepto de interés superior del niño. Es decir, la única forma de consagrarlo, de llevarlo a cabo, de realmente darle el lugar que tiene, es a través de políticas y medidas que tengan siempre en cuenta, partiendo de la opinión del niño, cuál es la medida que se acerca más a consagrar su interés superior y el mayor respeto integral de los derechos que están tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en la normativa doméstica de cada país. Cualquier otra respuesta, cualquier consideración de otras características que se pongan por arriba de esas consideraciones, otra vez, seguridad nacional, intereses de la frontera, cuido de esto, evitar flujos, o, lo que sea, claramente entra en contradicción flagrante con las obligaciones que los países han contraído a partir de haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño y en nuestra región, sin ninguna duda, con respecto a los principios muy claros y las conclusiones muy claras que la Corte Interamericana ha dejado como legado a partir de la opinión consultiva 21. Ha sido un gusto compartir con ustedes este tiempo y espero que encuentren
esta conversación, esta clase, esta conversación útil para su investigación y por supuesto, si bien imagino que ya lo tendrán como material, pero les vuelvo a referir, vean la opinión consultiva 21, analícenla con profundidad, vean las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, en particular, le recomiendo la observación general 12, sobre derecho a ser escuchado, la 14 sobre interés superior, sin ninguna duda, analicen y miren también en cada uno de sus países cómo se congenia la legislación doméstica con la Convención de los Derechos del Niño y esos principios para ver entonces cuál es el marco normativo aplicable y que debería ser entonces aplicable sin ninguna excepción con respecto a la niñez migrante presente en cualquiera de los países. Ha sido un gusto y muchas gracias.